Había una mujer en Krill a quien todos llamaban loca. La veían caminar entre la basura con los pies envueltos en trapos, recogiendo periódicos mojados como si fueran oro, mientras el viento norte le arrancaba mechones grises del cabello y le cortaba las mejillas hasta dejarlas rojas como carne viva. Los niños se reían, las mujeres se santiguaban, los hombres miraban hacia otro lado. Nadie sabía que esa mujer, Elena, la viuda del impresor, cargaba en sus manos sucias el único secreto capaz de vencer al invierno más despiadado que la Sierra Tarahumara había visto en 100 años. Nadie imaginaba que el papel que ella pegaba con grude en las paredes de su jacal miserable iba a convertirse, en cuestión de días, en la diferencia entre la vida y la muerte para toda la villa. Nadie, excepto el frío. Y el frío ya estaba llegando. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias de mujeres valientes que el mundo olvidó, pero que merecen ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo una mujer a quien todos llamaban loca terminó salvando a un pueblo entero en el invierno más mortal de la Sierra Tarahumara, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este vídeo. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan la historia de Elena. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciéndome de qué país o ciudad me estás viendo. ¿Eres de México, Colombia, España, Argentina? Escríbelo abajo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando historias como la de Elena o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Elena y el secreto que nadie en Krill imaginaba que ella cargaba. Era noviembre de 1909, y Krill olía a pino helado y a miedo. El pueblo minero se aferraba a la falda de la sierra como un clavo oxidado en madera podrida, siempre a punto de soltarse, nunca del todo caído. Elena Vargas vivía en el extremo más olvidado del caserío, en una choza de adobe y lámina que el viento sacudía como si fuera un papel. Tenía 42 años, pero cargaba el peso de 60. Desde que murió Rodrigo, su marido, operario de una imprenta en la Ciudad de México, ella había llegado hasta acá siguiendo el único trabajo que encontró: lavar ropa ajena. Sus manos lo contaban todo. Grietas profundas, nudillos morados, dedos que ya no se estiraban del todo en las mañanas frías. En su jacal no había santos ni flores, solo pilas de periódicos viejos apilados contra las paredes, atados con hilo de ixtre, ordenados con una precisión que nadie entendía y todos juzgaban. El día que don Aurelio anunció el nuevo precio de la leña, el pueblo entero guardó silencio. No el silencio de la aceptación, sino el silencio pesado y húmedo del miedo. Un atado de ocote que antes costaba 2 centavos, ahora valía 8. Para los peones de la mina, eso era casi un día entero de trabajo. Para las familias tarahumaras que bajaban de la sierra a vender artesanías, era simplemente imposible. El pregonero pasó por cada calle repitiendo el anuncio con voz monótona, como si estuviera leyendo el precio del maíz. Pero todos sabían lo que significaba, que don Aurelio había decidido que el frío también tenía dueño. Esa misma tarde, el cielo sobre Krill se puso del color del plomo fundido, y el viento norte llegó antes de lo esperado, silbando entre las piedras como una advertencia que nadie quiso escuchar hasta que ya era demasiado tarde. Elena escuchó el pregón desde la orilla del arroyo donde lavaba. No se detuvo. Siguió restregando la ropa ajena con los nudillos en carne viva, pero algo cambió en su mirada. Una decisión pequeña, casi invisible, que se formó en silencio detrás de sus ojos oscuros. Esa noche, en lugar de ir al mercado a comprar leña, gastó sus últimos centavos en 2 kilos de harina de trigo.
Las vecinas la vieron hervir agua con harina hasta hacer una pasta espesa y amarillenta, y luego comenzar a cubrir las paredes internas de su jacal con periódicos viejos, pegados uno sobre otro con esa mezcla, como si estuviera empapelando el salón de una hacienda. Se volvió loca del todo, dijo doña Petra desde la ventana, y las demás asintieron. Los niños se acercaron a mirar. Elena no los miró. Siguió pegando, capa sobre capa, página sobre página, con la precisión tranquila de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo. La primera noche de helada mató a 2 chivos y a un perro viejo que dormía bajo el portal de la tienda de abarrotes. Por la mañana, el suelo amanecía cubierto de una escarcha tan blanca y tan dura que los niños no se atrevían a pisarla descalzos. Las familias quemaban lo que tenían: sillas viejas, cajas de madera, huaraches rotos, para mantener viva la llama de sus braseros. El olor a madera quemada mezclado con el humo negro del carbón barato llenaba cada rincón del pueblo como una niebla espesa y amarga. Don Aurelio, desde su mansión de piedra construida con las ganancias de 10 años de mina, miraba el pueblo desde su ventana con los brazos cruzados y una taza de chocolate caliente entre las manos. Afuera, sus trabajadores tosían. Adentro, él calculaba cuánta leña más podía retener en su bodega antes de venderla al doble del precio nuevo. Fue el pequeño Tomás quien descubrió el secreto primero. Tenía 8 años, los pies envueltos en costales de yute, y había entrado corriendo a la choza de Elena sin pedir permiso, huyendo del viento norte que esa tarde soplaba tan fuerte que tumbaba gallinas. Esperaba encontrar el mismo frío de piedra que había en su propia casa. En cambio encontró algo que no supo nombrar, un calor quieto, seco, que no venía de ningún fuego visible. Las paredes cubiertas de periódicos amarillos brillaban con la luz de una vela, y el aire dentro de la choza era tan distinto al de afuera, que Tomás se quedó parado en la entrada con la boca abierta, sintiendo cómo el frío que traía pegado a la ropa comenzaba a derretirse despacio. Elena lo miró desde su petate. «Cierra la puerta», le dijo. Tomás obedeció, y no quiso salir en toda la tarde. La noticia se esparció con la velocidad silenciosa de las cosas que la gente necesita creer. Primero fue la madre de Tomás, que llegó desconfiada y salió en silencio con los ojos húmedos. Luego el carpintero Abundio, que tocó las paredes empapeladas con los dedos callosos y frunció el ceño como si estuviera resolviendo un problema de matemáticas que nunca le habían enseñado. Después llegaron 2 mujeres tarahumaras, con un bebé envuelto en rebozos que ya no alcanzaban a calentarlo. Elena no rechazó a nadie. Hizo lugar en silencio, puso más agua a hervir y siguió pegando periódicos en los rincones que aún faltaban. Afuera el viento norte arreciaba con una furia que parecía personal, como si supiera que adentro de esa choza miserable algo estaba resistiendo, y eso lo enfureciera. Esa misma noche, en la mansión de don Aurelio, la temperatura cayó de una manera que nadie había previsto. Las paredes de piedra, tan sólidas, tan imponentes, tan símbolo de permanencia y poder, resultaron ser el peor aislante posible. La piedra absorbía el frío de afuera y lo irradiaba hacia adentro con una eficiencia brutal. Los sirvientes apilaban cobijas sobre cobijas. Las chimeneas tragaban leña sin descanso y apenas templaban los cuartos enormes y de techos altos. La esposa de don Aurelio, doña Catalina, amaneció con los labios morados y las manos tan entumidas que no podía sostener su taza. El médico del pueblo, que vivía en una casita de adobe mucho menos elegante y por eso estaba perfectamente bien, llegó a revisarla y meneó la cabeza con una expresión que don Aurelio no supo interpretar del todo, pero que se parecía demasiado a la lástima. Lo que nadie sabía, lo que Elena nunca había contado a nadie en Krill, era que el secreto del papel no era suyo, era de Rodrigo. Su marido había pasado 20 años entre rollos de papel y máquinas de imprenta en la Ciudad de México, y había aprendido algo que ningún ingeniero le había enseñado en ninguna escuela, que el aire atrapado entre las fibras del papel comprimido era un aislante térmico más eficiente que la madera, que el adobe, que la piedra. Lo había descubierto por accidente una noche de diciembre,
cuando se quedó dormido sobre un montón de periódicos en la imprenta y amaneció completamente caliente mientras sus compañeros tiritaban. Desde entonces lo había probado, medido y perfeccionado en silencio, como hacen los hombres humildes con sus descubrimientos, sin patente, sin gloria, sin nadie que los escuche. Se lo había enseñado a Elena una tarde de lluvia, dibujando con el dedo sobre la mesa. Capa sobre capa, aire atrapado, calor que no escapa. Ella lo había guardado en la memoria como se guarda lo sagrado, sin escribirlo, porque no hacía falta. La noche en que Tomás no quiso salir de la choza, Elena sacó de debajo de su petate una caja de madera que nadie había visto antes. Adentro había un fajo de cartas amarillas atadas con un listón café, y encima de ellas, doblado con cuidado casi reverencial, un ejemplar del periódico El Imparcial, fechado el 14 de enero de 1902. En la última página, con letra pequeña y tinta ya desvaneciéndose, Rodrigo había escrito a mano un diagrama simple. Una pared, capas de papel, flechas que mostraban cómo el calor quedaba atrapado adentro. Debajo, con su caligrafía de obrero que aprendió a escribir solo, había anotado 4 palabras. El aire no miente. Elena desplegó el periódico sobre sus rodillas con los ojos secos. Ella ya no lloraba a Rodrigo con lágrimas, sino con acciones, y lo colocó en el centro de la pared principal de su choza, como si fuera el retrato de un santo, porque para ella lo era. Don Aurelio llegó a la choza de Elena al tercer día de helada, cuando ya no le quedaba orgullo suficiente para seguir ignorando lo que todo el pueblo murmuraba. Llegó sin anunciarse, con el sombrero calado hasta las cejas y el gabán de lana fina que ya no alcanzaba a calentarlo. Venía solo, sin capataz, sin sirviente, porque algunos humillaciones solo se pueden traer en privado. Tocó la puerta con los nudillos enrojecidos y esperó. Elena abrió sin sorpresa, como si lo hubiera estado esperando desde siempre. Don Aurelio entró. Sintió el calor quieto de las paredes empapeladas golpearle la cara, y por un instante, solo un instante, cerró los ojos. Luego los abrió, se compuso, y sacó del bolsillo interior de su gabán un sobre grueso que puso sobre la mesa sin decir una sola palabra. Elena lo miró. No lo tocó. Esperó. «Hay suficiente ahí para que usted viva bien 3 años», dijo don Aurelio con la voz de quien está acostumbrado a que el dinero resuelva cualquier conversación. «Enséñele el método solo a mis criados, solo a ellos». Elena no respondió de inmediato. Se volvió hacia la ventana pequeña y sucia de su choza, y miró hacia afuera, hacia el blanco cegador de la sierra cubierta de nieve, hacia las columnas de humo negro que salían de los jacales, donde las familias quemaban sus últimas sillas para no morir. Pensó en Soledad, la joven esposa del minero Aurelio Chávez, sin ningún parentesco con don Aurelio, solo la crueldad del destino poniéndoles el mismo nombre, que estaba a punto de parir en una choza donde el agua se congelaba en los jarros durante la noche. Pensó en las 2 mujeres tarahumaras que habían dormido 3 noches seguidas en su choza, porque afuera sus hijos no sobrevivirían. Pensó en Tomás, que llegaba cada mañana con los labios morados y los ojos demasiado brillantes de fiebre incipiente. Y luego miró el sobre, y luego miró sus manos, y supo exactamente lo que Rodrigo hubiera hecho, porque él se lo había dicho una vez también. El conocimiento que se guarda solo para uno, Elena, no es conocimiento. Es codicia disfrazada de inteligencia. «Me quedo con su dinero», dijo Elena finalmente, y don Aurelio comenzó a sonreír. «Pero no voy a enseñarle solo a sus criados». La sonrisa de don Aurelio se detuvo a la mitad, como una puerta que encuentra resistencia inesperada. Elena colocó una mano sobre el sobre sin abrirlo, y lo empujó suavemente hacia el centro de la mesa, ni devolviéndolo ni aceptándolo del todo, sino dejándolo en territorio neutro, como se pone una carta boca abajo en una apuesta. «Con este dinero voy a comprar harina para hacer grude suficiente para todo el pueblo. Y usted va a abrir su bodega de periódicos viejos». «Sí, don Aurelio»,
Todos sabemos que ahí tiene 3 años de El Correo y La Voz de Chihuahua apilados sin leer. Y va a repartirlos esta misma noche. Don Aurelio la miró durante un silencio largo y frío. «¿Y si no acepto?», dijo despacio. Elena lo miró a los ojos con una calma que era más aterradora que cualquier amenaza. «Entonces, mañana por la mañana, cuando encuentren a sus primeros muertos, todo Krill va a saber que usted pudo evitarlo. Y usted sabe mejor que yo lo que hacen los mineros con los patrones que los dejan morir». Don Aurelio salió de la choza sin decir otra palabra, con el sobre todavía sobre la mesa y el orgullo hecho pedazos dentro del gabán de lana fina. Elena no esperó a ver si cumpliría. No tenía tiempo para esperar. Esa noche, la temperatura iba a caer más que nunca. El viejo Fortunato, el tarahumara que leía el cielo como otros leen el periódico, lo había dicho esa tarde con una sola frase y sin mirar a nadie. «Esta noche el norte viene a quedarse». Elena salió de su choza con el sobre en la mano y fue directamente a la casa del carpintero Abundio. Tocó fuerte, 3 veces. Cuando Abundio abrió somnolienta la puerta con una vela en la mano, Elena puso el sobre en su pecho y dijo: «Necesito que despiertes a todos los carpinteros del pueblo. Ahora, no mañana». Abundio miró el sobre, miró a Elena, miró el cielo negro y pesado sobre la sierra, y sin preguntar nada más, se puso las botas. En menos de una hora, había 8 hombres reunidos en la plaza del pueblo, bajo una oscuridad que cortaba los huesos. Elena los miró a todos: carpinteros, peones, 2 jóvenes tarahumaras que no hablaban español, pero entendían perfectamente lo que estaba en juego, y comenzó a hablar con la voz clara y sin adornos de quien no tiene tiempo para el miedo. Les explicó el método de Rodrigo con las manos: capa sobre capa, grude espeso, papel prensado desde las esquinas hacia el centro, sin dejar burbujas de aire que luego se encogerían con el frío. Les mostró cómo sellar las rendijas de las puertas con tiras de periódico enrollado y húmedo, que al secarse formaban un sello casi perfecto. Los hombres escuchaban con esa atención particular de quienes saben que lo que están oyendo puede salvar una vida, quizás la propia. Nadie hizo un chiste. Nadie miró hacia otro lado. El viento norte silbaba entre los postes de madera de la plaza, como si estuviera escuchando también. A medianoche, las bodegas de don Aurelio estaban abiertas. Nunca se supo con certeza si fue porque él mismo mandó abrir los candados o porque alguien los forzó con una palanca, y don Aurelio decidió sabiamente no investigar demasiado. Lo cierto es que 3 años de periódicos acumulados, El Correo de Chihuahua, La Voz del Norte, revistas de moda de la Ciudad de México con señoras elegantes en las portadas, comenzaron a fluir por las calles del pueblo, en brazos de hombres y mujeres que corrían de jacal en jacal, como si estuvieran repartiendo pan bendito. Elena iba al frente, con las manos cubiertas de grude seco y los pies hundidos en la nieve hasta los tobillos, dirigiendo sin gritar, señalando con el dedo, asintiendo con la cabeza, corrigiendo con un toque en el brazo. Las señoras elegantes de las portadas de revista terminaron pegadas sobre las paredes de los jacales más pobres de Krill, mirando hacia adentro, con sus sombreros de plumas y sus guantes blancos, sin saber que estaban salvando vidas. Fue durante esa madrugada cuando ocurrió lo que nadie olvidaría jamás. Soledad, la joven esposa del minero, comenzó a parir en el jacal que acababan de sellar con 3 capas de periódico. La partera llegó corriendo con las manos heladas y encontró algo que la detuvo en seco antes de entrar. El jacal estaba caliente. No tibio, caliente. Con el calor quieto y constante que solo tienen los lugares donde la vida ha decidido quedarse. Adentro, a la luz de 2 velas, rodeada de mujeres que habían dejado de temblar por primera vez en días, Soledad pugnaba con la fuerza tranquila de quien sabe que esta vez el frío no va a ganar. Elena estaba en la esquina, de rodillas sobre el suelo de tierra, presionando con los dedos el último rincón de periódico que faltaba sellar, como si ese pequeño gesto fuera lo más importante que había hecho en su vida. Y quizás lo era.
El bebé nació cuando el cielo comenzaba a aclarar por el oriente con ese gris pálido y frío que precede al amanecer en la sierra. Lloró fuerte, con una voz que parecía demasiado grande para un cuerpo tan pequeño, y ese llanto recorrió el pueblo entero en el silencio de la madrugada como una campana. Los hombres que aún trabajaban pegando periódicos en las últimas chozas se detuvieron. Las mujeres que hervían grude en ollas se detuvieron. Hasta el viento norte pareció detenerse por un instante, solo un instante, como si también hubiera escuchado. Soledad pidió que le pusieran Rodrigo. Nadie le preguntó por qué eligió ese nombre. Elena, desde la esquina, lo escuchó. Y por primera vez en muchos años, sin que nadie la viera, se permitió llorar. No de tristeza, de algo mucho más difícil de nombrar. Esa mezcla extraña y poderosa de pérdida y continuidad, de fin y comienzo, que solo se siente cuando la vida demuestra que sabe exactamente lo que está haciendo. Cuando el sol de noviembre salió sobre la Sierra Tarahumara esa mañana, Krill amaneció diferente. No más rico, no más justo, no más libre de la sombra larga de don Aurelio. Esas cosas tardan más que una noche en cambiar. Pero sí más vivo. Las paredes de los jacales más pobres brillaban con el color amarillo y café de los periódicos pegados, como si el pueblo entero se hubiera vestido con un traje nuevo hecho de palabras viejas. Los niños salían a la calle con las mejillas rosadas en lugar de moradas. Las mujeres tarahumaras bajaron de regreso a la sierra con el método grabado en la memoria y en las manos. Lo llevarían a sus comunidades con la misma naturalidad con que se lleva una semilla. Elena recogió el sobre de la mesa, contó el dinero en silencio y lo dividió en partes iguales entre las familias que más habían perdido esa semana. Para ella no guardó nada. Tenía lo que necesitaba: el jacal caliente, el periódico del 14 de enero de 1902 pegado en la pared central, y la certeza tranquila de que Rodrigo, dondequiera que estuviera, había pasado esa noche muy ocupado. Dicen los viejos de Krill que cuando el invierno aprieta demasiado y el viento norte baja de la sierra con ganas de llevarse todo, hay que buscar los jacales con paredes de papel, porque ahí, donde los demás ven basura, alguien vio conocimiento. Elena Vargas no aparece en ningún libro de historia. Su nombre no está grabado en ninguna piedra ni en ninguna plaza. Pero en la Sierra Tarahumara, generación tras generación, cuando una madre le enseña a su hija a forrar las paredes con periódico antes de que llegue el frío, está repitiendo sin saberlo el gesto silencioso de una mujer que entendió algo que los poderosos nunca aprenderán: que la dignidad no se congela, que el conocimiento de los humildes no tiene precio, y que a veces la diferencia entre morir y sobrevivir no está en el oro de la mina ni en las paredes de piedra de los ricos, sino en el aire quieto y invisible atrapado entre las páginas de un periódico viejo, en las manos callosas de alguien a quien todos llamaron loca y que simplemente sabía más.